Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de IAR en Crisis, el podcast que dedicamos a la medicina de urgencias en México. Los saluda René Alcántara y estoy muy emocionado en este episodio porque para hablar de un tema que me interesa mucho, al que voy adentrándome y que me ha gustado ya desde hace algún tiempo, pues cuento con la participación de una verdadera experta en este tema, una líder, diría yo, a nivel nacional en este asunto de la simulación en medicina, la simulación clínica y sus diferentes formatos que tenemos en la actualidad. Para platicar, la doctora Ariana Cerón es ampliamente conocida en nuestro país en el ámbito de la simulación, de la educación médica, de la medicina de urgencias, y para mí es un gusto y un honor que la doctora haya aceptado platicar en esta ocasión con nosotros. Doctora Ariana, muchas gracias, bienvenida. No, pues agradecidísima y honrada me siento que ustedes consideren que la simulación y la educación pues es fundamental, es un parteaguas para que podamos tener muchísimos cambios y antes que nada de verdad le agradezco la consideración de tener este podcast conmigo. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y saludarla en el pasado Son de la ERDAL México, el primer evento de este tipo en nuestro país, en el cual tuvo usted la gentileza de compartirnos una charla sobre diferentes aspectos de la simulación. Platicábamos ya un poquito sobre cómo echar a andar esto en los lugares donde todavía no hemos arrancado y estamos ansiosos de poder hacerlo. Y el pretexto concreto en el que formalizamos ya la intención de platicar es el de la publicación de un artículo en el grupo donde usted ha trabajado. Platicándonos, nos presentan una narración detallada, concisa, de cómo se ha incorporado esto ahora a la evaluación de competencias para la certificación de los médicos en áreas críticas. El año pasado se realizó con los médicos de medicina crítica y acabo de ver un video en el que vemos cómo esto ya se hace con los médicos de urgencias, ¿verdad? Así es, todo un gran reto. Para mí ha sido de las mejores experiencias que puedo contarles porque parecería muy fácil, pero el que ya las autoridades estén mirando que una forma objetiva de saber si un especialista tiene las competencias necesarias para poderse enfrentar al mundo al que nos estamos enfrentando actualmente y lo hagan bajo simulación, estamos dando un paso agigantado, ¿no? Lo que a nosotros no nos tocó, pues ya muchos de nuestros alumnos están gozando afortunadamente porque considero que tener una evaluación bajo simulación sin duda es un privilegio, ya lo veo así. Y no me equivoco porque en muchas de las entrevistas que hacemos al final de estas evaluaciones, los propios alumnos refieren que ha sido muy innovador, que aprendieron de la evaluación, que les gustó cómo fueron evaluados. Eso no lo escuchamos. Generalmente cuando salimos de un estado crítico, evaluación, lo que sea, en donde vamos nosotros en donde vamos a demostrar o de eso depende que nos den un documento, pues evidentemente nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Pero ya en varias evaluaciones que hemos realizado, esos son los comentarios. Entonces, no estamos haciendo algo que realmente no esté comprobado, que al alumno también le gusta y aprende, ¿no? Y eso sin duda ha sido muy favorable, ha sido muy enriquecedor para todo el equipo y considero que como ven las demás especialidades que funciona en áreas tan críticas como es diferentes especialidades, como fue medicina crítica y la especialidad de urgencias, pues en las demás especialidades con más razón debemos de implementarla, ¿no? Sí, si bien esto pues ha tenido a lo mejor más desarrollo, un amplio desarrollo en etapas formativas más tempranas, en el pregrado donde se ha incorporado de lleno, esperaría yo que así sea en este 2025, pero a lo mejor hay lugares donde todavía no. Y hemos visto cómo esto facilita de muchas maneras el que el alumno, el estudiante de medicina y de otras ramas, no solo de la medicina, eh, pues desarrolle habilidades, mejore los conocimientos y aplique la información, tenga la actitud que se necesita y esos son los componentes de una competencia, ¿no? El hacerlo desde etapas formativas tempranas, sin duda, hará que nos acostumbremos a esto y lo hagamos con mayor naturalidad. Sin duda, yo creo que has tocado un tema que hasta que uno no lo vive,
no puede uno hablar con esta experiencia. Yo dirigí el Centro de Simulación de Posgrado en Centro Médico Siglo XXI del 2019 al 2023, ¿no? Abril 2023. Entonces, todo el tiempo de la simulación que hacíamos era hacia posgrado. No me daba cuenta la importancia, porque nunca había trabajado en una universidad, la importancia que tenía poder implementar y hacer cambios, pero desde nuestra formación, porque nosotros ya tomamos a los residentes con diferentes formas, obviamente, de aprendizaje, ¿no? Sus marcos mentales ya vienen, obviamente, más que formados, ¿no? Y ahora que estoy dirigiendo los centros de simulación de la Universidad Anáhuac, me doy cuenta la gran relevancia que tiene y la gran importancia que tenemos, y lo digo de forma muy genuina, la gran importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes para implementar la simulación. Te comentaba cuando nos conocimos que la simulación no es para todos. La simulación amerita mucho trabajo, amerita mucho interés, amerita capacitarnos. Entonces, no todos hacen simulación porque es ponerle mucha atención a los alumnos. Es que piensas, qué piensas, qué piensas, por qué lo piensas, por qué tomaste esta decisión. Y pues bueno, es más fácil ponerles una diapositiva y hacer un karaoke, ¿no? O sea, ponernos a cantar la diapositiva, que la podemos bajar ahorita con inteligencia artificial, hacemos una presentación perfecta o en Canvas y le decimos que nos haga una presentación divina y la hacen. Pero de ahí a que realmente el alumno lo pueda comprender, se quede el conocimiento, lo pueda realizar y cuando vaya a los hospitales el riesgo de hacer un daño sea menor, eso no lo entiendes. Cuando llegas a la residencia, nos damos cuenta que venimos con una diferencia obviamente, de preparación impresionante. Y cuando hacen el examen de residencia, ya no te quiero ni contar la gran diferencia que hay, ¿no? A veces pensaríamos que salimos de la residencia y todos prácticamente deberíamos de contar con las mismas competencias. Y es muy triste darnos cuenta cómo estamos, obviamente, en la educación en diferentes partes de la República. Y todo eso no solamente es darnos cuenta, sino esto tiene una repercusión y esto se le llama repercusión en el paciente. Esa es la repercusión final. Y es ahí donde tenemos nosotros que empezar a cambiar la mentalidad con los estudiantes, con los residentes, porque yo tengo muchísimo, ya tengo grabado que al estudiante de medicina hay que empezarlo a formar también en educación, porque mis pasantes son los que se encargan de dar muchas veces las prácticas, porque tienen una habilidad genial, ¿no? De hablar, todo eso se va desarrollando al hacer simulación. Y cuando hacen una residencia, pues evidentemente tienen ya otra forma de pensar y hasta ellos piden simulación. Se les hace raro que en la residencia donde vayan no hagan simulación. Y esto, pues claro que hace cambios entre cada una de las sedes. Hemos tenido oportunidad de poder hacer rallies entre las sedes, hacer simulaciones con equipos reales de turnos completos de diferentes códigos de actuación. Y no saben qué enriquecedor es darnos cuenta que uno de los principales problemas, yo nunca lo había pensado, ni siquiera lo visualizaba hasta que estoy de este lado, en donde ahora veo las cosas completamente diferentes y uno de los principales problemas que tenemos es la comunicación. No nos comunicamos. En el debriefing nos dice enfermería, es que el doctor nunca me dijo que hiciera tal cosa, no me escucha, no esto, no lo otro. Y entonces, este es un problema que si lo vemos aquí lo estamos viendo en una microescala, pero si lo vamos viendo, los problemas que hay a nivel hospitalario, pues entenderíamos por qué la mortalidad tan alta de los pacientes en diferentes servicios, ¿no? Y tenemos herramientas tan valiosas como el debriefing, el hacer ejercicios de simulación, pero tenemos el debriefing clínico, por ejemplo, para de eventos reales, platicarlo y ganar siempre, ¿no? Aprender, reforzar lo que hacemos bien e idear nuevas maneras para siempre, siempre, siempre buscar la mejora en la atención de nuestros pacientes. Yo creo que me quedó clarísimo esto en el momento en el que escuché que sí había un momento en el que me podía equivocar, ¿no? Los médicos tenemos que ser perfectos y no errar, pero la simulación justamente, entre otras múltiples ventajas, es que nos permite equivocarnos para darnos cuenta y aprender del error.
Completamente. Yo antes escuchaba mucho, no sé si a ti te pasa que escuchabas mucho áreas de oportunidad, ¿no? Y áreas de oportunidad, ¿por qué nos da miedo ocupar la palabra error? ¿Por qué te da miedo decirle a alguien que tuvo un error si es tan importante referirnos en dónde está el error? Porque estamos hablando de vidas. De eso depende volver a hacer algo de forma correcta, ¿no? Hacer una intervención en el momento adecuado, con las palabras correctas, la metodología correcta, hacerlo en el momento que se tiene que hacer. Y justo tocaste un tema tan importante que es este tool de briefing, que tú lo puedes hacer, no necesitas ser experto en educación, en simulación, en nada. Simplemente con esta tarjetita al final de un evento que, ¿qué te puedo decir a ti? Que nos hemos enfrentado en diferentes ocasiones, pero algo que nos pasaba mucho en el hospital, pues es que es el desinterés, ¿sabes? El que alguien pueda liderar, que no tenga que ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser cualquier persona, que se puede poner a leer una tarjetita que ya viene en una serie de pasos y decirnos, oigan, vengan, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos 10 minutos? ¿Qué es lo que justo dura este debriefing clínico? ¿Por qué no lo hacemos en México? ¿Por qué esta... ¿Qué será? No sé si coincidas conmigo, pero no sé si llamarle apatía, si llamarle flojera, no sé. Pero en otros países lo hacen. En otros países es muy fácil sentarte y decirnos, oye, ¿sabes qué? Mira, yo observé esto, tú qué observaste, los demás, qué podemos mejorar, cómo le podemos hacer, poderlo resolver, porque a veces nos cerramos tanto en seguir cometiendo tantos errores. Y obviamente, ¿por qué también nos cerramos tanto en notar las cosas buenas que se hacen? Porque, a ver, el debriefing en simulación no solamente es darte cuenta todos los errores que haces y no para irlos mejorando. En simulación también es darte cuenta todo lo bien que haces para seguirlo repitiendo. Entonces, difícilmente empezamos, tenemos esa mentalidad y hay que empezar a cambiarla. Yo te puedo decir y asegurar que a mí la simulación me cambió la vida, así te lo puedo decir. Yo era una antes de hacer simulación y soy otra después de hacer simulación. Y considero que la simulación no solamente me cambió la forma en cómo ahora llevo mi profesión, sino me cambió la vida completamente. Sí, pues son ahora muchas las herramientas que tenemos. En este evento que comentábamos pudimos ver muchas de las modalidades en las que usted también tiene mucha experiencia, ha desarrollado cosas, incluso nos ha compartido hoy mucho de cómo usar el metaverso para irnos formando, ahora seguramente para evaluarnos también. Y en fin, ya es un mundo de posibilidades las que tenemos, si bien a partir de cierto nivel necesitamos herramientas costosas, porque esa es la realidad también. Creo que ha sido una de las barreras principales que han impedido que esto crezca más todavía, pero pues ahora hay hasta manuales de cómo hacer simulación en situ, si es que no podemos tener un espacio físico como es lo que en mi caso estamos abogando porque lo tengamos ya en mi hospital o hacer simulación en escenarios de bajos recursos también, ¿no? Entonces, pues cada vez vamos echando abajo barreras que nos han impedido implementar esto de forma más plena. Sí, fíjate que tocas un tema que cuando yo lo mencionaba, de repente sentía que me veían mal, ¿no? Que yo siempre decía, hay que sacar a la simulación de un centro de simulación, ¿no? O sea, no tienes que tener un centro forzosamente para hacer simulación. Digo, al decir esto, pues todo el mundo, las empresas, pues ya te imaginarás, ¿no? ¿Cómo la doctora Cerón nos está diciendo esto? Pero sí, es que no tienes que tener forzosamente un simulador, hay que tener objetivos claros, qué quieres hacer con tus recursos, que eso, para mí la simulación in situ es, me encanta hacerla porque me doy cuenta los problemas reales, porque cuando estábamos en el centro de simulación, pues todo es perfecto, ¿no? Hasta la comunicación se vuelve perfecta. Cuando vas a la realidad te das cuenta de tantas cosas que es tan rico hacer simulación in situ. Digo, por qué no hacerlo? ¿Por qué a veces nos da tanto miedo enfrentarnos? Y fíjate que ahora en los exámenes de certificación, cuando les pedía yo a los sinodales que se enfrentaran a lo que se van a enfrentar los alumnos, es importante vivirlo desde la perspectiva como alumno que va a hacer un examen, que te enfrentes a ese mismo miedo,
a ese sentimiento de sentirse juzgado, evaluado, el que tal vez no es que no lo sepas, es el nerviosismo que nunca tuviste simulación y es la primera vez que vas a hacer algo bajo simulación. Pero ¿qué pasaría si la gran mayoría, como tú que dices, ok, no tengo centro, pero en el hospital voy a implementar simulación in situ? Esto te garantizo que seguramente tus alumnos cuando les dicen examen bajo simulación, sin problemas. Todo mundo sabe que todos siempre vamos a ser evaluados, ¿no? Para diferentes cuestiones. Pero yo quisiera sacar la simulación de los centros, hacer telesimulación yo estoy desde un centro de simulación, ¿no? O quiero hacer un escenario, pero no, los alumnos no pueden venir o los residentes están lejos o en un momento que yo tengo tiempo, justo quiero hacer una simulación y hago una telesimulación. ¿Por qué no empezar a romper esas barreras de forzosamente tengo que tener un maniquí para hacer simulación cuando realmente el simulador no hace nada? Todo viene desde nosotros, ¿no? Los objetivos que nosotros vamos creando. Y les da miedo las demás tecnologías emergentes, como es el metaverso. Te lo prometo que cuando yo vi, René, utilizando el metaverso a un doctor como de 75 años jubilado, ahí me di cuenta que no tenía nada de dificultad, que la dificultad la tenemos nosotros en la cabeza, pero el doctor dando la clase ya de anatomía en el metaverso, y dije, a ver, si al doctor apenas le puse el casco y era tan fácil irlo utilizando, y los alumnos maravillados, porque como hemos aprendido de la misma forma siempre, les pones otra forma y pues bueno, la gente le encanta, ¿no? Entonces, yo considero que entre más capacitados estemos los docentes en todas las tecnologías que hay, puedes ir de hecho variándolas. No significa que ya todo lo vamos a hacer en el metaverso y vivir en él, pero tal vez puedes hacer hoy simulación in situ, mañana haces simulación con simulador, después haces una telesimulación, después haces una simulación virtual, que ya hay miles, ¿no? Después te metes al metaverso. O sea, hay tanta gama actualmente de poder utilizar la simulación que la limitante somos nosotros. Yo veo gran limitante, pero al profesor, ¿no? Que no se quiere capacitar. La formación de instructores o facilitadores es un punto clave, ¿no? Es ahí de donde surge y se expande la experiencia de la simulación clínica, la simulación en medicina. Falta mucho también en esto. Hay pocos instructores o facilitadores. ¿Se requiere más? Por supuesto, para mí la capacitación de los instructores es la piedra fundamental de todo. Si el profesor no está capacitado, el profesor solamente va a ir a jugar con un simulador. El profesor va a ir a lastimar un equipo de simulación que son muy costosos. El profesor va a ir a hacer algo diferente para que no se aburran los alumnos. Y te lo digo con mucha tristeza porque esos comentarios me han tocado escuchar, ¿no? Lo que sea, doctora, deme lo que sea, a ver, ¿con qué simulador cuenta, no? Y cuando alguien me dice lo que sea, el profesor no tiene los objetivos claros. Entonces, ese lo que sea es, pues ya los voy a entretener a los alumnos a ver, a ver cómo sale hoy la simulación. Y pues eso no debería de ser. Ahorita que yo dirijo la red de educadores en simulación, uno de mis objetivos en mi plan de trabajo justo ha sido eso, hacer formación de instructores literal de forma masiva. Y te voy a decir, porque esta no es una idea que yo tenga. Esta idea yo la traje de Argentina, porque allá hicieron de forma masiva cursos en telesimulación los hicieron porque se dieron cuenta, pues que evidentemente no podemos llevar a todas las personas a los centros de simulación. Entonces teníamos que sacar a la simulación y aunque sea en línea, empezar a dar cursos porque esto nos está comiendo, ¿no? Cada vez los problemas de salud son más grandes. Cada vez las limitantes en cuanto a la práctica de los alumnos con los pacientes es menor. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Pues empezar a practicar entre nosotros, poner los casos lo más real posible para poder enfrentar y medio responder a las necesidades que se tienen actualmente en educación. Pero sí te puedo decir que si un docente no está capacitado en simulación, mejor ni lo intente. Mejor nada porque es solamente ir a jugar con un simulador o con lo que sea que estamos utilizando en simulación. Es fundamental esto, ¿no? Eso va a permitir que pues las instituciones sean educativas, sean asistenciales, confíen plenamente y permitan el desarrollo, apoyen, gestionen
y tengamos pues más recursos. Finalmente sí ayuda mucho el tener simuladores de mediana o alta fidelidad en algún momento, pero sí, el cuidado y sobre todo el uso y el aprovechamiento de estos recursos tecnológicos, pues depende mucho de quién lo implementa. Ha sido entonces una experiencia novedosa, imagino que para ustedes también, lo de la aplicación con los médicos que buscan certificarse en estas dos áreas. Y quisiera que nos platicara un poquito del detrás de cámaras, de lo que fue, cómo lo prepararon. En el artículo nos comentan estas 5 fases, pero cuando yo tuve la oportunidad de recibir este curso de formación de instructores en el CSIEC, pues veo el increíble trabajo que implica hacer un escenario, preparar todo el material y tener a estos cómplices que nos permitan llevar a buen término cualquier escenario. Sí, muchísimas gracias. Pues qué gusto, ¿no? Que hayas hecho el curso en el CSIEC. Para mí el CSIEC siempre va a ser el hijo pequeño, ¿no? Porque me dio la gran satisfacción de poder ver al posgrado de una forma diferente y poder crear tantos códigos de actuación, ¿no? Bajo simulación. Tienes toda la razón. Yo no hubiera podido lograr nada de lo que se hace en el detrás de cámara sin un equipo. Cuando se acerca conmigo, la primera presidenta del Consejo de Medicina Crítica y me dice, Ariana, quiero evaluar bajo simulación. En primer lugar, ella estaba formada en simulación. Yo le había dado el curso de instructores en simulación y se convenció tanto de la metodología que era tan objetiva que dijo, Ariana, ¿por qué no hacemos un examen de bajo simulación para podernos dar cuenta cómo el alumno toma decisiones, cómo hace cómo tiene su marco mental, ¿no? Y poder empezar a dar opiniones en cuanto a las sedes, cómo estamos en preparación, ¿no? A nivel nacional. Ahí nos podemos dar cuenta cómo podemos ayudar a las sedes para mejorar. Entonces, este acercamiento que tuvimos, rodearnos de personas expertas en evaluación, porque la evaluación tiene que ser tan perfecta para que el alumno tenga la seguridad que lo evaluado es lo justo, ¿no? Que se pide para ser un médico especialista de lo que nosotros estemos solicitando en ese momento. Obviamente saber con qué contamos con los recursos materiales, porque pues bueno, llevar al realismo, como lo hicimos, lo hemos hecho en estos consejos, pues no es nada fácil, porque pues si tú dices, ah, prepárame adrenalina y solamente dices, preparando adrenalina y el alumno no ve la adrenalina, no ve que tú preparas la jeringa o te dice ponle oxígeno y sí, y abro ¿no? Y abro las puntas de oxígeno y tú solito le haces, ¿no? Todo eso parecería que no es importante, pero es tan relevante porque todo le va dando realismo. Entonces, imagínate en donde tenemos que llevarnos las máquinas de prisma para reemplazo renal para que hacer el caso completamente real, ¿no? Porque los alumnos calculan, obviamente, la cantidad de líquidos. Sí es un gran movimiento de equipos porque afortunadamente las empresas de simuladores siempre hemos contado con todo su apoyo porque pues en un centro no cuenta con todo. Difícilmente en México los centros de simulación cuentan con todo. Pero tener de tu lado a los facilitadores, que la gran mayoría fueron médicos especialistas, con capacitación en simulación, los capacitamos en evaluación, fue toda una capacitación perfecta para los médicos que iban a ser evaluadores, que iban a ser los facilitadores, y sí te puedo decir que ha sido de las mejores experiencias que he tenido, porque los profesores se conectaban 8 de la noche para capacitarlos en ventilación mecánica, para capacitarlos en miles de cosas que los capacitaron para poderlos meter a escenarios. Y cuando llegan y ves los resultados, que el alumno te diga, lo entrevistas y te diga, me encantó la evaluación. O sea, el caso que viví fue tan real que me gustó la forma en cómo me evaluaron. Eso es algo invaluable, no tiene precio, pero eso lleva años de trabajo, ¿no? Nos llevó prácticamente, lo empezamos a pensar en abril del 2023, el primer examen fue en enero del 2024 y tuvimos todo un año para volver a crear más escenarios, que revisar las evaluaciones, estarlo piloteando una y otra vez
para saber si el alumno podía resolver el caso o nosotros estábamos pensando en cosas diferentes, que ahora cuando hacemos el de urgencias, pues para nosotros ya fue un poco más sencillo, porque pues bueno, ya teníamos la experiencia de hacerlo bajo todos los criterios de medicina crítica. Era un poquito más fácil hacerlo para medicina de urgencias, hasta en volumen, ¿no? Realmente hacer la logística son de 10 a 15 minutos, lo que se recomienda. Para este caso fueron 10 minutos y ahorita que se va a volver a hacer otro, el de terapia, lo vamos a volver a hacer en enero. Se hace otra vez, 350 alumnos entran a evaluación y ya nos sueltan a la simulación. Me encanta porque yo juraba, conociendo los consejos, juraba que dije, no, pues ya me había pasado, ¿eh? Yo empecé a hacer certificaciones de urgencias en el 2010 en el 2020. Se empezaban ya a hacer unas, y pues bueno, cambia la presidencia, cambian sus nuevas ideas y dicen, bueno, yo no quiero simulación, este año no se hace simulación. Y el siguiente año, ahora sí, y el siguiente no, ya ver así, ¿no? ¿Y a quién se le ocurre? Pero que terapia intensiva, ¿no? Ya, o sea, no suelta el proceso. Acabo de hablar con el doctor y me dice, doctora, quiero hacerlo bajo simulación. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, resuélvamelo. Y me alegra muchísimo porque ellos están convencidos. No sé si estés de acuerdo conmigo, René, pero ellos ya se convencieron que la simulación ha sido para ellos algo tan objetivo que ya no sueltan el proceso. No sé si para urgencias lo van a seguir haciendo, eso no lo sé, ¿no? Porque va a depender muchísimo la cabeza, obviamente qué tan convencido está que la simulación es una revolución completamente que hacen hacia una evaluación. Ojalá que sí, pero ya muchos consejos están haciendo evaluaciones bajo esta metodología como pediatría, como cirugía. Entonces, pues va a depender de cada uno de las cabezas que en ese momento se encuentren, pero ojalá por nuestro bien que todos nos empecemos a capacitar en simulación para seguir innovando, ¿no? En la educación. Pues siempre, como digo, el primer paso o uno de los primeros pasos es la educación, es conocer, educarse, formarse y sin duda quien le entra a la simulación y la conoce un poquito, no duda de la efectividad y del provecho que podemos obtener de este tipo de metodología para la enseñanza-aprendizaje. Doctora, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Quisiera que nos compartiera sus redes sociales o dónde podemos contactarla, dónde pueden encontrarla para conocer Claro. más de esto. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada agradecerles tu tiempo, obviamente las personas que nos están escuchando, yo los invito de forma, de verdad lo digo de corazón, los invito a capacitarnos en simulación, dense la oportunidad de conocer este mundo de la simulación y si ya no les gusta, bueno, ya estará, ¿no? En sus manos, pero dense la oportunidad de conocerla, denos la oportunidad de llevarlos en este camino de la simulación. A través de la Red Nacional de Simulación nos pueden encontrar, ahí están todos los informes para poderse hacer socios, se viene un congreso que es en Mérida, en donde pretendemos hacer muchísimos talleres para prepararlos muchísimo en simulación. Contamos prácticamente con 20 comités que de todas las especialidades, desde bioética hasta todas las especialidades que conozcan, justo por eso, porque no somos expertos en todo, necesitamos a un experto del área, pero que también sepa de simulación, para podernos dar justo esta experiencia que nadie nos las va a dar, ¿no? Entonces, pues sobre todo es a través de Renacin, a través de Metamedics, en todas las redes sociales estamos, en LinkedIn, pues ahí sí está como mi nombre, Ariana Cerona Pipilhuasco. Y pues bueno, a través de ti, René, pues me pueden contactar. Yo estoy con toda la apertura para poder colaborar, para poder orientarlos. Mientras yo esté al frente de esta red que para mí me ha dado tanto, pues bueno, ¿no? Yo estaré siempre al servicio de todo el que quiera estar en simulación. Bien, pues definitivamente tengo muchísimas cosas que me gustaría platicar con Ujú. usted en un siguiente episodio o los que tengamos oportunidad de grabar. Y seguramente a partir de que escuchen y vean este episodio también, muchas personas se van a interesar y van a buscar experimentar, conocer o ampliar y desarrollarse en la simulación en medicina. Doctora Ariana, muchas gracias. Espero Ay, no, gracias. más Muchísimas adelante. gracias. Y pues un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en este episodio.
Nos vemos en un... Ay, sí, muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, René. De corazón, gracias. Gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Bye.